Vamos a continuar entonces. ¿En dónde nos quedamos con Romanos? Y Romanos 9, 12 al 13 dice: se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Famoso pasaje, famoso versículo. Bueno, hay una observación. Aborrecer ya vimos que es un hebraísmo, que implica preferencia, como en Lucas 14, 26, que Jesús dice que si alguno no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, no puede ser su discípulo. No está hablando que Dios odió a Esaú, sino que Dios escogió el linaje de la promesa a través de Jacob y no de su hermano gemelo Esaú. Y algo muy importante es que es una cita hay una cita de Génesis y otra de Malaquías. Pablo en este argumento de Romanos está citando Génesis 25, 23, que dice: dos naciones hay en ti, se le dijo a su madre, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquí está mostrando, lo que Pablo quiere mostrar es de que no fue que no por ser hijos de Abraham los judíos Dios tiene que alcanzarlos y salvarlos, porque en este caso fueron hijos de Abraham y de Jacob, Esaú, pero desde que estaban en el vientre Dios ya sabía que el linaje iba a continuar por medio de Jacob y no de Esaú. Y ahora la salvación continúa a través de aquellos que tienen fe en Jesús, no aquellos que son hijos de la carne. Ese es el corazón, el meollo del asunto. Y también cita Malaquías 1, 2 al 3. Y esta frase, cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, pero a Esaú aborrecí, ya es una frase que se da en el contexto de naciones. Es una profecía por el profeta Malaquías, escrito 432 años antes de Cristo, muchos años, ya más de 1000 años después de Jacob y de Esaú. Y ahora sí había razones por las cuales Dios amó a Jacob y rechazó a los edomitas, a Esaú. Dice Malaquías 1, 2 al 3, yo los he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado, Dios? Así somos a veces nosotros, ¿no? Descarados. Dios te ha bendecido, Dios te ha guardado, te ha rescatado, te dio la salvación en Cristo. Y somos ingratos, ¿no? No valoramos las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y Malaquías así está reclamándole Dios por Malaquías al pueblo. Y dice el verso 2 continúa: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor, sin embargo yo amé a Jacob. Tú me dices de que cómo te ha amado Israel. Oye, yo he estado presente contigo. Los edomitas, los hijos de Esaú, tú sabes que yo juzgué ese pueblo y que no están puestos en pie como ustedes. Ahorita en el año 400, ustedes están vivos todavía. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, a Esaú no escogí para ser el pueblo a través del cual yo me iba a manifestar y darles mi gloria. Dice, y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación. Fíjate cómo está hablando de naciones, está hablando de pueblos, porque habla de hacer de sus montes desolación. Y di su heredad a los chacales. Los edomitas eran descendientes de Esaú, eran un pueblo, como Dios le había dicho a la mamá, a su madre cuando los tenía en el vientre, que iban a ser dos naciones de su vientre. Los edomitas eran descendientes de Esaú, y Dios juzgó a los edomitas que no tenían fe en Dios y eran enemigos de Israel. Dios resalta en este pasaje la misericordia que ha mostrado hacia Israel al contrastarlos con Edom. Mira la otra nación, ¿qué es de la otra nación? Y sin embargo tú aquí estás en pie, le está diciendo Dios. Así que es un error en este pasaje que Pablo cita a Malaquías, es un error irse hasta el principio cuando eran dos bebés, porque el mismo Pablo dice, no habían hecho bien ni mal, pero Dios ya había dicho que el mayor serviría al menor. Pero es un error decir, Dios desde el nacimiento, desde antes de nacer, ya Dios aborrecía a este niño, pero amaba a Jacob. Eso sería un error gravísimo. El amor de Dios por su pueblo se ve claramente en que Esaú o Edom está en desolación, los montes están desolados, sus ciudades, pero Israel ha regresado del exilio de Babilonia. Todo es corporativo, no individual. Interesante porque el profeta Abdías profetiza contra los edomitas por la maldad de su corazón, porque entregaron algunos judíos cuando estaban huyendo de Babilonia y los mataron y estaban llenos de maldad con dioses paganos.
Es interesante, pero todo aquí es corporativo, habla de naciones. El profeta Malaquías reprende a Israel por su ingratitud e indiferencia a Dios y su ceguera espiritual al amor que Dios les ha dado y les ha mostrado. Y ahora, ¿por qué Pablo cita a Malaquías diciendo, hablando la situación de mira cómo te ha amado Dios, Israel, pero Esaú no me manifesté? ¿Por qué Pablo está citando a Malaquías? Porque lo mismo ha pasado ahora con el rechazo que Israel ha hecho de Jesús su Mesías. ¿Están conmigo? ¿Están viendo cómo Romanos 9 no está respondiendo a la pregunta ¿cómo salva Dios a la gente? Que Dios salva al que quiere y al que no salva. No. Está hablando de por qué Dios no ha hecho que todo Israel se vuelva a Él. Ese es el corazón de Romanos 9. Y bueno, vamos a continuar. Es tremendo esto. Entonces aquí vemos una gráfica que pueden ver en grande. Vemos que Abraham tuvo Ismael, pero Ismael no fue la línea de la promesa de Dios, sino Isaac. Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Pero vemos que Esaú no fue la línea de la promesa de Dios, sino Jacob fue el pueblo de la línea de la promesa de Dios. Entonces así es lo mismo en nuestros tiempos. Dios no tiene obligación de salvar, de que sean salvos en Cristo todos los descendientes de Abraham, así como Ismael y Esaú no fueron del linaje de la promesa. El linaje de la promesa en nuestros tiempos tiene que ver con aquellos que ponen su fe en Jesús, no solo aquellos que son descendientes. La elección de Dios es condicional. Dios elige a aquellos que ponen su fe en Jesús y Dios los conoce desde antes quiénes van a poner su fe en Jesús. ¡Qué hermoso! La elección de Dios es condicional. No es incondicional como dice el calvinismo. En Hebreos 12:16, por ejemplo, dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. ¿Sabía Dios que Esaú no iba a valorar ser el primogénito? ¿Le iba a valer poco ser el primogénito? Dios lo sabía. ¿Sabía Dios que de la descendencia de Esaú iba a venir un pueblo pagano, un pueblo lejos de Dios, que iba a maltratar al pueblo de Israel? Dios lo sabía. Y en Hebreos se muestra como una persona profana a Esaú. En el verso 17 dice que después, cuando quiso heredar esa bendición de la primogenitura, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Entonces, hermanos, el énfasis de Romanos 9, 11 al 13 es mostrar que la carne, la descendencia de Abraham, está excluida del linaje de salvación de Dios. Y por eso no es que Dios haya fallado si Israel no ha sido salvo. Ese es el tema del capítulo 9. No es ni la descendencia sanguínea ni las buenas obras de la ley lo que salva al ser humano. Vamos a ver este ejemplo. ¿Era Ismael descendiente de Abraham? Dígame usted, ¿sí o no? Claro, Ismael era descendiente de Abraham. ¿Fue Ismael el linaje de la promesa que Dios había hecho para que de ahí viniera el pueblo de Dios? No. ¿Era Esaú descendiente de Abraham? Sí. ¿Fue Esaú el linaje de la promesa? No. ¿Es Israel descendencia de Abraham? Sí. ¿Es Israel el linaje de la promesa automáticamente solo por ser descendientes de Abraham y tener la ley de Moisés? No. Este es el argumento que Pablo ha venido tejiendo y explicándonos en estos primeros capítulos. Nada tiene que ver con que a Jacob amé, Esaú aborrecí, yo amo a Juan, pero no escojo al resto y que el resto se vayan al infierno. Es una pésima interpretación la que el calvinismo ha hecho. ¿Están conmigo? Qué increíble, ¿no? Qué increíble, porque ves hasta teólogos con sus tomos de teología y profesores con PhD, algunos, ¿no?, que abrazan el calvinismo, y este argumento es mucho más sencillo porque es el contexto. Entonces aquí vemos otra gráfica. Israel es el pueblo elegido, pero no son los descendientes de sangre por las obras, sino aquellos que son salvos por la fe. Ese es el propósito, queridos hermanos, de este argumento del apóstol Pablo. Mira lo que dice Gálatas 3, 6 al 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por lo tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es precisamente el argumento
que Pablo viene desarrollando en esta carta. Lo reafirma en Gálatas capítulo 3, versos 6 al 7. En Romanos, en nuestro mismo libro de Romanos, en Romanos 4, 5 y 13, en el 5 dice: al que cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. No es que Dios aborreció a Esaú y que escogió a Jacob, sino es que Dios aborreció o rechaza al que quiere ser justo por las obras de la ley y elige o escoge a aquel que tiene fe en Jesús para ser su pueblo elegido. Ese es el punto. En el verso 13 dice: porque la promesa a Abraham no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, pues entonces nada más guardábamos la ley y éramos salvos. Vana resulta la fe y anulada la promesa que Dios había hecho de la descendencia de Abraham, que en Jesús serían salvos las familias de la tierra. Ok, muy interesante. La elección de Jacob lleva al rechazo de Esaú, y lo que está atrás del argumento que vamos a descubrir. Recuerden ustedes que esta es una clase que va a requerir mucho de su tiempo. Oren por mí, yo soy el que tengo que tener un tren de pensamiento fresco en medio de una clase que tiene una larga duración, pero con el propósito de que tú seas bendecido. Y que, la verdad, hermanos, esto que les estoy dando es un manjar. Esto que les estoy dando es un steak. Así como hay comidas que son más sabrosas y difíciles de conseguir, esta comida es un steak. Es una comida espiritual de entender lo que dice Romanos 9. La elección de Jacob, vamos a ver que lleva al rechazo de Esaú, porque Esaú no fue el que continuó la línea de la promesa. No estamos hablando de elección de salvación individual, sino de una línea de promesa. Y así la elección de los gentiles que creen en Jesús lleva al rechazo de los judíos incrédulos. Este va a ser el argumento. Como los gentiles han creído en Jesús, y Pablo lo vio de primera mano, porque cuando los judíos veían, mira, han creído en Jesús, si Jesús fuera el Mesías de Israel, ya estarían circuncidados. Pero en Hechos 15 los apóstoles dijeron que no era necesario. Si hubieran creído en Jesús, mira, son estos gentiles impuros que no guardan la ley de Moisés. Entonces, la elección de los gentiles que creen en Jesús lleva al rechazo de los judíos incrédulos, porque los mismos judíos han rechazado a Jesús y el evangelio, y por su incredulidad han sido rechazados por Dios de ser parte de su pueblo salvo. El punto es que no todos los descendientes de Abraham serán hijos de Dios. Ese es el punto. Ese es el punto de todo lo que hemos visto. Dice Romanos 9, 14 al 15. ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿De qué está hablando Pablo? Qué argumentos tan complicados, ¿verdad? Por eso dice Pedro que en 2 Pedro 3:16 que los indoctos inconstantes tuercen las escrituras, porque hay cosas difíciles en Pablo que no entienden. Y dice, aquí dice, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Aquí lo que Pablo está diciendo es que Dios no tiene obligación de salvar a los judíos incrédulos. Eso es todo. Está diciendo que, porque acuérdate, dice, dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, dice Romanos 9:6, porque se supone que si Dios hizo promesas a Israel, ¿por qué no han creído? Dice, no hay injusticia en Dios, dice Pablo, porque Dios tiene misericordia de quien él tiene, no porque ellos quieran guardar la ley, ya Dios va a tener misericordia de ellos. Pablo está citando a Éxodo 33, 18 al 20, donde Moisés le dice a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le responde: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Le dice que se esconda en una roca y que va a alcanzar a ver solamente un poco de la gloria de Dios Moisés, porque Moisés tiene deseo de ver a Dios cara a cara. Oye, qué hermoso, ¿no? Que quisiéramos ver a Dios. Dios, ¿cómo te ves? ¿Cómo eres tú? Y Moisés ya ha recibido revelación de Dios y dice: Dios, quiero verte. Y dice: voy a pasar delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Vas a escuchar mi nombre santo, mi persona. Me voy a revelar algo de quién soy delante de ti, le dice Dios. Y le dice Dios: y tendré misericordia
del que tendré misericordia, porque no podías ver a Dios y vivir, caerías muerto. Y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, en pocas palabras, Dios le dice a Moisés, Moisés, si yo quiero revelarte algo de mí, lo voy a hacer, aunque merecieras morir, voy a hacer que vivas. Pero tampoco te voy a revelar toda mi gloria, que me veas como soy, porque no puede verme un hombre y vivir. Pero yo tendré misericordia de quien yo quiera. ¿Por qué? Porque yo hago lo que me place. Tú no me vas a dictar a mí, Moisés, a quién me revelo o cómo me comporto yo. No podrán ver mi rostro para que no me vean, no me verá hombre y vivirá, dice. Moisés pidió a Dios, le mostrará su gloria, Dios le mostrará misericordia, pero no depende de que Moisés quiera verlo. Dios no tiene ninguna obligación con nadie. Ese es el punto de Pablo. Dios no tiene obligación de salvar a Israel incrédulo. Dios no tiene obligación. Él muestra misericordia a quien quiera mostrarla. Y si quiere salvar a los gentiles, salva a los gentiles, aunque la promesa haya sido hecha a las descendencia de Abraham, que son los judíos o que es Israel. Dios puede mostrar su misericordia a los gentiles, y Dios no tiene obligación alguna de mostrar su salvación a todo judío solo por ser parte de Israel, si no han creído en el Mesías que Dios les envió. Eso es todo. Está claro. Cuando conoces lo que está pasando, en el libro de Romanos todo empieza a encajar como un rompecabezas, empiezas a entender. Dios no está obligado a incluirlos a Israel como su pueblo cuando ellos mismos han rechazado su salvación al ser incrédulos. Ese es el verdadero mensaje, hermanos, de estos versos. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Este pasaje es un pasaje sumamente utilizado por el calvinismo, por los calvinistas, porque dicen, hermanos en Cristo calvinistas. No quiero sonar despectivo en ninguna manera contra ninguno de nuestros hermanos en Cristo. Si tú eres calvinista y estás viendo este video, felicidades. Gracias por tu humildad de escuchar una posición distinta a la que sinceramente tú crees que la Biblia enseña. Y espero que este video te ponga a pensar. Pero yo estoy seguro que tú has escuchado mucho este mensaje. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. El calvinismo, como marco teológico, como doctrina, piensa que no depende del que quiere la salvación, sino de la elección de Dios. Y la verdad que suena bien drástico, suena muy feo, de que quizá tú intentas buscar a Dios y le dices: Dios, perdóname, yo necesito de ti, me doy cuenta que te necesito, que hay un Dios que existe, que mandó a Jesucristo, quiero que me ayudes, Dios. Pero Dios diga: no depende de ti, lo siento. No depende del que quiere, sino de quien yo quiera salvar. A ti no se me dio la gana escogerte, pero sí se me dio la gana escoger a ese borracho, drogadicto, porque quiero mostrar mi gloria en aquella persona. Por ti, lo siento, te pierdes por la eternidad. No es esto lo que está hablando Romanos 9:16. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Veamos, contexto. La Escritura interpreta la Escritura. ¿Cuál es el contexto de decir no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios? Véanlo conmigo. Romanos 3:3. Pues que si algunos de ellos, los judíos, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecha nula la fidelidad de Dios. Pues que si algunos de ellos, hablando de los judíos, han sido incrédulos, su incredulidad, el hecho que ellos no hayan creído en Jesús, ¿significa que Dios no fue fiel con ellos de enviarles a Jesús? De ninguna manera. Este es el corazón de lo que está hablando otra vez en el verso 9. Y en Romanos 9, 30 al 31, más adelante va a decir: los gentiles, las naciones que no eran judías, que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia. Ahora son vistos como justos porque han creído en la salvación del Mesías de Jesús. Dice, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Fíjate una cosa, Israel corría tras la justicia. No depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios. Israel iba tras la justicia y no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Dice, porque era por fe y no la alcanzó a través de la ley.
Y dice el verso 32, ¿por qué no la alcanzaron la justicia de Dios Israel? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Ahí está el contexto. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Está súper mal aplicado si tú lo agarras para decir que no depende de que alguien quiera buscar a Dios el poder ser salvo. Porque Dios no lo eligió, entonces no será salvo, depende de Dios. Es una pésima aplicación porque no está respetando el contexto del mismo capítulo que dice que iban tras ella, corrían tras la justicia de Dios como por las obras de la ley. En ese sentido no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios, que decidió y determinó en su soberanía que la salvación fuera para todo aquel que cree y pone su confianza y su fe en Jesucristo. Eso es lo que está hablando. Tremendo, tremendo. Cómo ha sido malinterpretado de verdad este texto. Sumamente malinterpretado. Romanos 10:3 dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Por eso es que fueron rechazados. Esto lo dice en el capítulo, unos versículos adelantito, en el capítulo 10. Entonces el contexto del 9:16 no depende del que quiere ni del que corre, es el 9:32. Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras, procurando establecer su propia justicia, desechando la de Cristo. Ahí está. Con absoluta claridad determinamos y vimos en el contexto, con esta clase de hermenéutica y con una exégesis de Romanos 9, viendo lo que el contexto dice, vemos con absoluta claridad a qué se refiere Pablo con no depende del que quiere ni del que corre. Israel corría tras su propia justicia creyéndose justos por obras de la ley, pero Dios quiere gente de fe como Abraham. Por eso los gentiles, que no eran pueblo, han alcanzado la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Los versos 14 al 16 dicen, Dios no es injusto. Lo que estos versículos, volviendo a Romanos 9, van a decir es que Dios no es injusto, porque no depende de que Israel quiera ser el pueblo o especial de Dios. No depende del que quiere ni del que corre. Dios no está obligado a salvarlos y a mostrarles misericordia solo por ser Israel, sino solo a los que creen en Jesús. Ese es el contexto. Ok, bueno, bastante interesante. Esto es algo súper profundo, hermanos. Espero que esté siendo de mucha bendición. Déjame por favor tus comentarios si está siendo de ayuda esto para tu vida. Si necesitas tomar una pausa, por favor, tómala. No sé si has estado desde el principio del video o si has comenzado a ver, ya hiciste 2 o 3 pausas cuando llegaste a este momento. Hazlo como tú necesites, como tú te sientas que está siendo de aprovechamiento lo que estás aprendiendo. Les animo a que seamos fieles, a que continuemos con fidelidad y Dios va a usar todo este conocimiento para habilitar tu mente para saber cómo interpretar la Biblia respetando el contexto. Muy bien, espero que esté siendo de mucha bendición. Por favor, déjame tus comentarios y si necesitas pausar, pausa y fíjate en qué minuto te quedaste. Yo estoy muy feliz de poder estar con ustedes compartiendo todo esto porque estoy seguro que es un manjar teológico, doctrinal, bíblico y aún hay más, como dijera algún personaje famoso, aún hay más, así que vamos a continuar.